¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Nuevamente, hoy empezamos con los efectos nefastos del invierno, esta vez de la provincia de Chimborazo. Un deslave ocasionó la muerte de 4 personas cuando intentaban mover los vehículos para no quedar atrapados en el fango. Una persona está desaparecida y sus familiares aseguran que también falleció en el accidente. 4 muertos, 7 heridos y 4 vehículos totalmente destruidos es el resultado de un deslizamiento de tierra en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. Varias viviendas también fueron afectadas al momento que el material bajaba de manera abrupta. Una vez el sopló arriba el tierra y lo llevó a la gente con carros y todo. Encontramos a una persona en la parte de arriba, en la línea del ferrocarril. Estaba, el cuerpo completamente bien, sobre de lodo. Encontramos en esta parte posterior y acá atrás a una persona que estaba la cabeza rota y una piernita menos. La otra persona encontramos abajo y otra persona encontramos dentro de la camioneta del mismo que el señor había estado ahí. Braulio Calle fue uno de los sobrevivientes, quien ahora cuenta los momentos de angustia que vivió cuando el derrumbe se llevaba vehículos y personas, entre ellas a su primo. Vimos algo negro que se bajó y yo les dije a mis amigos corramos y ellos querían sacar los carros y no avanzar. Solo le vi a mi primo que cuando quería salvarse lo último le llevo. 73 miembros de unidades de ayuda inmediata llegaron al lugar para poder recuperar los cuerpos que fueron arrastrados cerca de 400 metros. Comuneros, familiares y amigos, pese al agreste terreno y al mal temporal, no escatimaban esfuerzos para encontrar el cuerpo de Cristian Calle, de 24 años, que está desaparecido. Necesitamos que nos ayuden todos para poder encontrarlo. Con vida sí, yo creo que no, pero más sea para tener siquiera por lo menos el cuerpo, decir voy a ir y lo voy a poner en un cementerio para siquiera por lo menos visitar. La búsqueda cada vez se hace más difícil ante la presencia de lluvia y el peligro que la tierra ceda de las altas montañas que se encuentran en esta vía. En Chunchi, Mercedes Chávez, 24 horas. Vamos a lo político. El movimiento Alianza País se reunió esta tarde para afinar detalles sobre la conformación de la próxima asamblea que captaría las principales dignidades. La oposición ocuparía 2 vocalías en el Consejo de la Legislatura, el CAL. Conozcamos quiénes liderarían la función legislativa. Esta fue la primera reunión oficialista de los asambleístas, el presidente y vicepresidente electos y el mandatario saliente. Después de la segunda vuelta electoral, en el Hotel Quito se concentraron para definir la conformación de la próxima asamblea. Profundizar el buen vivir, la equidad, la inclusión, la justicia para todos los ecuatorianos, la lucha contra la corrupción, que tiene que ser un eje muy importante. El bloque oficialista, que tendrá mayoría absoluta con 74 legisladores, busca captar las presidencias de las 13 comisiones, lo que para la oposición es casi un hecho, pues ve difícil que los oficialistas cedan presidencias a sus representantes. Tenemos toda la posibilidad de tener y presidir todas las comisiones. Históricamente, aquellos que han tenido los votos han controlado la asamblea y han controlado las comisiones. La asamblea podría conformarse de la siguiente manera: José Serrano ocuparía la presidencia, Viviana Bonilla la primera vicepresidencia y Carlos Bergman, también del oficialismo con la Alianza Unidad Primero de Manabí, la segunda vicepresidencia. Ratifica la coherencia, la forma cívica, democrática y sobre todo en esencia lo que somos los manavitas. Leales, consecuentes, recíproco con un gobierno. La oposición, que en esta ocasión conformaría 2 bancadas, tendrá 2 vocalías en el Consejo de la Legislatura, que serían para Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, y Patricio Donoso, del Movimiento Creo. Las otras 2 vocalías incluirían a Soledad Buendía, de Alianza País, y a la aliada del oficialismo, Verónica Arias, del Movimiento Are de Loja. Nos encanta la asamblea, pues es un espacio en el cual queremos seguir trabajando. La oposición prefiere esperar unos días más para tomar decisiones con respecto a sus delegados en el Consejo de la Legislatura. Todavía no tenemos las credenciales, Ana María, de tal manera que mal podremos adelantar pasos. La social cristiana Cristina Reyes y Guillermo Celi, del Movimiento Creo Suma, también suenan como representantes al CAL. Sí, es legítimo. Como digo, esto se va a definir en las reuniones posteriores que vamos a tener con el partido. Comisiones como la de Justicia podría estar presidida por Marcela Aguiñaga o Julio César Quiñones, de Alianza País, y de Régimen Económico por Augusto Espinosa o Pavel Muñoz. Ana María Cañizares, 24 horas. El presidente de la República saliente, Rafael Correa, cumplirá algunas actividades antes de entregar su mandato el 24 de mayo. El movimiento oficialista prepara eventos puntuales de despedida y la próxima semana empezaría el proceso formal de transición.
A 4 semanas para que inicie el mandato del nuevo presidente, el gobierno saliente prepara algunas actividades. El presidente Rafael Correa centrará su agenda en recorridos, inauguración de obras, firmas de reglamentos pendientes y la preparación de los discursos de despedida. Tratamos de dejar todo a punto, insisto, la mesa servida para el próximo gobierno, porque además de ser un gobierno de la Revolución Ciudadana, créanme que si hubiese ganado la oposición hubiéramos hecho exactamente lo mismo. La próxima semana se hará el proceso oficial de transición. En los próximos días inaugurará el Museo de la Presidencia de la República, en donde se exhibirán los regalos que ha recibido Correa y su esposa. Suman alrededor de 11,000 según el sistema de administración de obsequios. Mientras el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Correa acudirá a Portoviejo para liderar una movilización de sectores sindicales cercanos al correísmo. Ese mismo día acudirá a la Convención Nacional de Alianza País, en la que se posesionará a la nueva directiva. Gabriela Rivadeneira suena como la más opcionada para ocupar la Secretaría Ejecutiva en reemplazo de Doris Solís. El proceso político al que nos pertenecemos como militantes sabrá decidir el espacio más oportuno en el que podamos aportar. Es un hombre que suena mucho, nos agrada a todos. Por ahí hay que ver el marco legal, porque es asambleísta, hay que ver si necesita renunciar a su cargo de asambleísta, porque la Constitución dice que no podrán ejercer ninguna otra función, ni pública ni privada. Dentro de sus actividades de despacho, firmará el reglamento general a la ley de fortalecimiento de los regímenes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El 20 de mayo se trasladará a Guayaquil para despedirse de su militancia. Allí realizará su último enlace sabatino y por la tarde en el centro cívico se reunirá con 100 personalidades internacionales. En la noche encabezará una concentración con grupos musicales. El 24 de mayo impondrá la banda presidencial al mandatario electo, quien días antes de la investidura viajará a Pucahuayco, en Imbabura, donde recibirá el bastón de mando por parte de líderes indígenas. En compañía de las comunidades, en un acto muy popular. Estas son algunas de las actividades con las que se despedirá Correa después de 10 años de gobierno. Ana María Cañizares, 24 horas. El sector empresarial se abre al diálogo con el nuevo gobierno y plantea una agenda de trabajo conjunta para los primeros 100 días. Uno de los ejes de trabajo apunta a lograr una estabilización real de la economía. El sector empresarial quiere virar la página y mantiene la expectativa de cambios frente a un nuevo gobierno. Dicen estar abiertos al diálogo y para ello no llegarán con las manos vacías. El comité empresarial ha preparado una propuesta de trabajo conjunto con objetivos para los primeros 100 días de Lenín Moreno en la presidencia. Esta agenda consta de 4 puntos: darle sostenibilidad a la política fiscal y dolarización, generar confianza para afianzar el crecimiento económico y el empleo, bajar los costos de producción para fomentar la competitividad y fortalecer la institucionalidad y transparencia. No obstante, para el representante de la Cámara de Comercio de Quito hay condiciones básicas para arribar a un diálogo que ha tenido tropiezos en los últimos 10 años. Patricio Alarcón cree que pasó el tiempo del petróleo. Se ha hipotecado el futuro de los ingresos petroleros. Entonces existen muchos adelantos petroleros, las cuentas no están claras. Necesitamos una nueva estrategia de desarrollo productivo. La primera propuesta tiene que ver con la eliminación del anticipo al impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Con reglas claras, cree que la seguridad jurídica atraerá a la inversión extranjera. Un shock de confianza interno y externo, atraer la mayor cantidad de inversión que se pueda. Hablan de un gran acuerdo tripartito en el que se sienten a la mesa gobierno, empresarios y trabajadores, aunque de momento solo sea una propuesta. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Centenares de bachilleres hacen largas filas de la Universidad de Guayaquil buscando un cupo, pues pese a haber obtenido altos puntajes en la prueba Ser Bachiller, no constan en la lista de estudiantes admitidos. Llega por segundo día para hacer la fila. Está en busca de un cupo para poder estudiar auditoría, pues pese a haber obtenido 900 puntos en la prueba Ser Bachiller, no está en la lista de estudiantes admitidos por la Universidad de Guayaquil. Al ver
Los resultados, la verdad que se me vino todo al piso. En la misma larga fila pasó la mañana Gabriel, quien no quiere quedarse sin estudiar este año para ser ingeniero, que es su sueño dorado. Estoy esperando, ya que ya van a empezar las clases y no tengo la matriculación dentro de la universidad. Y también Máximo, pues a su sobrina Emily, con 840 puntos en la prueba Ser Bachiller, tampoco le dieron un espacio en la lista de universitarios que empezarán clases en mayo. Contestó el CNESID, no hay cupo, no hay cupo, no hay cupo. ¿A dónde acuden ellos? La respuesta que reciben los cientos de jóvenes que a diario se acercan a consultar por su futuro profesional en esta ventanilla es que deben esperar pacientemente por la segunda y tercera jornada de asignación de cupos, que serán del 1 al 3 de mayo y del 7 al 9 de mayo. Los resultados finales van a ser públicos el 27 de mayo, que se cierra con una lista de espera. La selección es sobre la base de la meritocracia. Los de mayor puntaje sobre 950. Esos son los que han ingresado ahora. Representan apenas el 20% de los 5.766 cupos que le dio la Universidad de Guayaquil a la CNESID para este año, por lo que sí podrán ingresar muchos bachilleres más, aunque no todos los 35.000 aspirantes que estima el rector tiene la universidad. Ellos pueden volver a postular para volver a ingresar. Como Tamara, quien lleva 3 periodos selectivos tratando de estudiar párvulos en esta universidad. Ya casi un año que vamos a tener, que ya salimos del pre y no nos han dicho nada. Ahora solo espera que con el cambio de gobierno se le abra alguna oportunidad. Dice que se ampara en lo ofrecido por el presidente electo. No vamos a negar la matrícula en la universidad a ningún joven que desee estudiar. Ya es su última posibilidad. Luisa María Heredia, 24 horas. Hoy compareció a la Fiscalía de Pichinche el director de la empresa Sedatos, Polibio Córdoba, dentro de la investigación por presunto delito de falsificación y utilización de documento falso. Córdoba no acudió antes a 2 llamados y esta vez evitó dar declaraciones. Desde este miércoles hasta el viernes están citadas más de 15 personas, entre quienes constan los hijos de Polibio Córdoba y el binomio de la Alianza Creo Suma, Guillermo Lazo y Andrés Páez. Seguimos, Lenín Moreno será proclamado oficialmente como presidente de la República electo este jueves en sesión del Pleno del Consejo Electoral. Freddy Paredes informa. El Consejo Nacional Electoral se apresta a dejar en firme los resultados proclamados en la sesión del 18 de abril después del recuento de votos, con lo cual proclamaría presidente electo a Lenín Moreno. Esto está previsto que ocurra el próximo día jueves, día para el cual está convocado el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Ese día se revisarán las comunicaciones del Tribunal Contencioso Electoral y de Secretaría del Consejo Nacional Electoral para asegurarse que no queda ningún recurso jurídico pendiente. Y por consiguiente, el efecto jurídico consiguiente sería que los resultados proclamados el 18 de este mes están en firme, es decir, ya son los resultados no sujetos a ningún tipo de recurso. En esa sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, entonces, se consagrará como presidente electo de los ecuatorianos el binomio conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. Bueno, a propósito, una de las propuestas de Lenín Moreno es aumentar el bono de desarrollo humano de $50 a $150, dependiendo los casos. El gobierno de Moreno sería el sexto desde 1998 en implementar o en mantener este subsidio que actualmente le cuesta al Estado más de $600 millones al año. Bono de la pobreza, bono solidario o bono de desarrollo humano. Desde su creación hace 19 años, este subsidio de tipo social ha ido mutando de nombre, de cantidad y de número de beneficiarios. Esta medida vio la luz en septiembre de 1998, en el gobierno de Yamil Mahuad, quien mediante decreto 129 instauró el bono solidario conocido como bono de la pobreza, que consistía en otorgar 100.000 sucres a mujeres pobres con al menos un hijo menor de edad, y la mitad, 50.000, a personas con discapacidad. 6 meses después aumentó a 150.000 sucres, de los que se beneficiaban un número considerable de la población. Ese bono, como lo hemos visto, sirve ahora a 1.300.000 personas. Tras el derrocamiento de Mahuad y la dolarización, el bono de desarrollo sufrió su segundo aumento, pues 150.000 sucres equivalían a $6, por lo que Gustavo Noboa lo fijó en 10,50 para un año después aumentarlo a $11.50. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, el bono solidario se convirtió en el bono de desarrollo humano, manteniendo su valor de $11.50 para el segundo quintil de pobreza y subiendo a $15 para los más necesitados. La medida se mantuvo igual en el gobierno de Alfredo Palacio.
Durante esos gobiernos la población beneficiaria ascendía a 1.283.000 personas. En los primeros meses del recién posesionado gobierno de Rafael Correa en 2007, el bono se incrementó e igualó a $30 para ambos quintiles. 2 años más tarde y de cara a la campaña para su reelección, Rafael Correa por decreto 347 subió el subsidio a $35. Y hasta el 2012 amplió el número de beneficiarios que llegaron a sumar 1.900.000 personas. En 2013 el bono sufrió su cuarta modificación pasando de $35 a $50. Y pese a que el número de beneficiarios bajó a 1.200.000 personas, el Estado desembolsaba $1.000 millones al año en este subsidio. Con la caída de los precios del petróleo y una economía en recesión, el número de beneficiarios sufrió una revisión en 2014. Reduciéndolo a una tercera parte que a la fecha suma 432.000 personas, en los que el Estado desembolsa $670 millones al año. Durante los últimos 12 años el incremento del bono ha sido parte de las propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia. Y Lenín Moreno, presidente electo, no ha sido la excepción, ya que una de sus propuestas no es solo subirlo, sino triplicarlo en casos especiales. ¿De qué depende? De la cantidad de familiares que tengas, de si tienes personas con discapacidad en tu casa o si tienes viejitos viviendo contigo. Con esto, en algunos casos, el bono subiría a $150. ¿Qué tan posible es aumentarlo en una economía en déficit? ¿Qué tanto se ha conseguido hasta ahora con esta medida? Se lo contamos en una segunda entrega. Carlos Acoto, 24 horas. El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público entra en la recta final. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea analiza los 4 libros que lo componen para concluir con el informe para el segundo debate. A pocos días de que la actual asamblea culmine sus actividades, se retomó el análisis del Código de Seguridad. Este cuerpo legal fue enviado por el presidente Correa en 2011 y pasó el primer debate en 2013. Ahora la Comisión de Relaciones Internacionales trabaja para el informe de segundo debate que podría estar listo esta semana. Sin embargo, el tercer libro de este código genera discrepancias, ya que aquí se establece la creación de un sistema de protección público conformado por civiles armados dependientes del Ministerio del Interior. Este legislador pidió la eliminación del tercer libro. Ya que se vuelve inconstitucional porque el artículo 158 de la Constitución del Estado ecuatoriano pues solo crea 2 entidades de esta naturaleza, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La decisión de quiénes conformarían este sistema de protección aún está en debate dentro de la comisión. Estamos viendo si es que debe ser un cuerpo nuevo que inicie un proceso de formación, especialización independiente, si debe ser dentro de la propia Policía y Fuerzas Armadas. Para el presidente Correa el tema es importante porque dice que se mejorará el sistema de protección de seguridad de autoridades, ya que quienes prestan actualmente el servicio no están preparados. Esto no es otra cosa que el modelo norteamericano y de muchos otros países, el famoso servicio secreto. No se trata de crear ninguna fuerza paralela, sino un grupo especializado para optimizar el empleo del personal con una formación y también con una capacitación específica en este ámbito. Para el Colegio de Abogados de Pichincha el tema es preocupante. Ellos emitieron un documento solicitando la eliminación de dicho código, pues sostienen que con la creación de este sistema se abriría la puerta para la utilización de grupos armados para la represión de ciudadanos. Andrea Samaniego, 24 horas. El fiscal general del Estado reveló que investiga más de 30 contratos de la empresa Odebrecht en el Ecuador. Mientras tanto, busca el motivo del pago del $1 millón que recibió el exministro de Electricidad, pues a su criterio ese valor no fue entregado por la concesión de la presa de la central Toachi Pilatón. El fiscal general decidió hacer una investigación propia sobre la red de corrupción de Odebrecht y empezó a investigar un buen número de contratos de esta empresa brasileña en el Ecuador. No necesariamente entre 2007 y 2015, sino algunos desde que llegó esa empresa al país en 1987. Estamos analizando aproximadamente 30 contratos relacionados a estos temas de Odebrecht y no solo en el periodo que se mencionaron. Los resultados de la investigación de esos 30 o más contratos aún no ha revelado ningún indicio de corrupción, pero por el momento la Fiscalía se concentra en determinar a qué corresponde ese pago de Odebrecht por $1 millón en favor del exministro de Electricidad Alexei Mosquera, pues el fiscal Chiriboga descarta que tenga que ver con la firma del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. Y corresponden exactamente, como usted dice, a fechas
muy posteriores a lo que fue el proceso Toachi-Pilatón. Por lo tanto, le toca a la Fiscalía a descubrir cuál fue el motivo de ese pago. Todo esto mientras continúa intentando, dice, un acuerdo con Odebrecht para una cooperación eficaz. Es darle a la justicia, a través de la Fiscalía, información relevante, pruebas, la trazabilidad del dinero, los contratos como se los hemos pedido, en qué contrato se pagó, en qué cuenta se depositó, qué funcionario estuvo vinculado a eso, y sobre esa confesión o esa declaración de cooperación eficaz, ellos se beneficiarán de las rebajas de penas que establece la ley. Estas declaraciones ofreció el fiscal general durante la inauguración del 6º edificio que tiene la Fiscalía en Pichincha. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El economista Andrés David Arauz Galarza es el nuevo ministro encargado de Cultura y Patrimonio, luego de que el presidente de la República aceptara la renuncia a Raúl Vallejo, quien estaba a cargo de esta cartera de Estado desde el 23 de mayo de 2016. Arauz fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, director general del Servicio de Contratación Pública y subsecretario general de Planificación del Buen Vivir. Finalmente, el gobierno ecuatoriano se pronunció sobre la crisis política que vive Venezuela y sostuvo a través de un comunicado que ratifica su profundo compromiso con la paz, expresa su fraterna solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolano y renueva su llamado al diálogo a las distintas fuerzas políticas. Dice además que el gobierno ecuatoriano condena los episodios de violencia organizada, lamenta la pérdida de vidas humanas y espera que los responsables respondan por sus actos ante la justicia.